Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida a este canal. Agradecemos mucho tu presencia acá. Yo sé que el tema que tú nos vas a hablar hoy es un tema muy sensible y yo sé que no es fácil para ti, pero de verdad te doy muchas gracias por tocarlo porque sé que a muchas personas les va a servir este tema y muchas personas lo van a sentir muy cerca de su corazón. Entonces, cuéntanos. Bueno, primero gracias por este espacio, por la oportunidad, porque si bien pues es un tiempo de conversación y que a muchos más que servirles también tiene un propósito. Y Gracias. espero que llegue a eso. Yo sé que sí. Pero este mes estamos hablando sobre los traumas. Ok, Y tú estás acá por un tema muy especial. Quiero sí, que tú nos hables sobre ese tema. ok, sí. Bueno, yo hace un poco más de 3 años perdí a mi hija por suicidio. Por suicidio. Sí. ¿Cómo se llamaba tu hija? Ella se llamaba Juliana, Juliana. ¿Cuántos añitos tenía Juliana? 13 años. 13 añitos, estaba chiquita. Sí. Estaba muy chiquita Juliana. ¿Qué pasó? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo es este proceso? Porque es que este es un tema muy duro para hablar. Ok, sí. Eh, Me enteré, no, yo estaba con ella. Tú estabas ahí. Estábamos ahí, estábamos en plena pandemia en el 2021. Eso fue el 17 de noviembre de ese año. O sea, ahí estábamos todos encerrados ya. Estábamos No encerrados. se podía salir. Se había empezado progresivamente a salir, ¿sí? Incluso pues en ese tiempo los colegios dieron aval como los chicos para recuperaciones y demás, que iban pues con cierta distancia y demás. Pero ella estaba, o estábamos aún en casa, ya había pasado como ciertos temas de su colegio, en recuperaciones como una semana que fue permitido como ir con todos los protocolos y demás en ese tiempo. Pero estábamos allí, un día muy habitual, yo tengo teletrabajo, a Dios gracias, y estaba en hora laboral. Eso sucedió sobre las 4 de la tarde realmente, cosas de que como en minutos, estaba mi hija mayor, yo tengo 3 hijos. Okay. En ese momento pues la mayor tenía 17 años, Juliana 13 años y el niño tenía 10 años, otro de ellos está más grandes. Y qué te digo yo, sobre las 4 de la tarde y demás, pues vi a la mayor y al menor, habíamos incluso desayunado, almorzado y demás. Y en cuestión de 5 minutos pues no la escuché, estaba finalizando mi jornada laboral y empecé pues como a llamarla, le pregunté a sus hermanos dónde estaba, miró está arriba en su cuarto, pues era normal que estuvieran allí. O en las tardes a veces como pues no había ya las reglas del colegio de poder dormir y ellos a veces echaban pues sueñito en las tardes y no la escuché. Le digo a mi hija mayor que por favor suba a ver porque no me contesta, porque yo la llamaba y no me respondía. Y efectivamente sí me dice, ven, sube que te necesito. Y pues ya Juliana estaba allí en una situación, lo cual pues inmediatamente la abordé. La remitimos hacia la clínica del Occidente, donde pues lamentablemente llegó sin vida. ¿Pero fue que ella se tomó algo? No, ella no se tomó algo. La decisión de ella fue ella. En este caso, si lo puedo decir, sí, claro. Bueno, que ella se ahorcó. Se ahorcó, o sea, cuando tú llegaste ella estaba ahí. Sí. Dios santo, pero fue muy rápido. Y estando tú en la casa. Estábamos. Y incluso hacía, no sé, ¿qué te digo yo? 10 minutos que había pasado el baño, estaba con los gatos, o sea, son situaciones realmente, son muy rápidas, muy, o sea, inesperadas. Claro, o sea, uno no se espera esa sería esto. La palabra. Y después de que esto pasa, me imagino que tú tenías muchas preguntas. Claro, pues yo creo la primera pregunta entre todo esto y cuando veo a mi hija es ¿por qué? ¿Qué pasó, Juliana? O sea, yo la vi y yo le dije, ¿por qué me estás haciendo esto? O sea, es una pregunta como, pensé que era una broma, porque realmente pues ella abrió sus ojitos, ella no estaba, parecía un juego, porque no estaba como pueden imaginarse o tal vez, y no es así, estaba casi que de pie.
Entonces, pues pensé que era una broma, la verdad. Mas, sin embargo, en medio de eso, las acciones como mamá, de tomarla. Claro. Y en el recorrido, pues sí, llevarla. La pregunta fue para ella en ese momento, pero pues, como, ¿por qué me estás haciendo esto si yo te amo? O sea, porque lo vi como me está tomando el pelo, así, digo, de la manera como pudiera expresar, me está molestando, ¿sí? Por su edad y demás, en su tema de adolescencia. Y tú pero dijiste, no, esto lo estás haciendo para llamar la atención. fue lo que primero pensé, sí. Entonces, igual, la urgencia, correr, claro, igual había que ir al médico, carro fuera como y fuera. llegamos, salir. Yo vivo en el Tintal y salir del Tintal es una cosa Es increíble. terrible este trancón. En hora pico, te digo que la clínica del Occidente nos queda a, no sé, 18 minutos, 20 minutos por mucho. Yo creo que es exagerando. Sí. Donde fue mucho más de una hora llegar en el recorrido, donde a mitad de camino en mis brazos, pues ella fallece. ¿Le alcanzaste a reanimar, a hacer respiración? Bueno, yo creo que uno no sabe ni cómo actuar. Pues en el ese carro, momento, digamos, ¿no? Que sí, es como lo que uno quisiera, sí. Yo la llevaba cargada porque no sabía ni siquiera cómo acomodarla, porque era más alta que yo. Dios mío. Entonces sí, era como complicado realmente ese momento. Pero pues yo era consciente de escucharle su último respirar, ¿sí? A mitad de camino quedamos porque incluso el cuadrante y demás de esta zona, Dios aparejó todo, me abrió camino hacia allá, pero pues no, yo creo que tardé más de una hora en llegar al Occidente. Allí no más. Dios santo. Por todo el tráfico y la situación. ¿Realizaste una investigación para saber por qué ella tomó esa decisión? Ella dejó una carta que no dice mucho, sí. La carta puntualmente es una carta de agradecimiento a Dios por su familia y demás, pidiendo como perdón pues por no soportar que difícilmente. Son cosas que siempre se va a preguntar uno, o sea, ¿qué pasó? Porque realmente aun cuando tú puedes encontrar ciertas situaciones, aun cuando después de que ella muere, pues no va a haber una respuesta concreta, puntual, ¿sí? Es muy desconocido. Más si no fue muy directo en la carta, ¿no? Exacto. Entonces sí, es una carta donde expresa su amor por nosotros, agradece a Dios por la familia en la cual estuvo y finaliza, incluso se maquilló sus labios y puso allí un besito. Pues queda uno, claro. ¿Qué pasó? O sea, yo creo que la pregunta es, ¿qué pasó? ¿No te sentías amada? ¿Tenías una relación amorosa y rompieron? ¿Estabas sufriendo de bullying? Son muchas preguntas realmente, sí. Aún uno llega a pensar, porque yo soy blanca, ella, su color de piel es morena, ella es mucho más oscura que yo. Y ella pues muchas veces me preguntaba por qué ella no era como yo. Y pues es como difícil, o sea, oye, ¿cómo hago para explicarte que no es cosa mía, tuya, sí, sino que su papá es así, el del tono de piel también es moreno. Y pues ella nació en su tono de piel morenita. Así, se parecía a mí, tal vez en lo físico, pero en el color de piel no. Era el papá. Pero para ella sí era como, yo, ¿por qué no soy como tú? Y yo, pues, son preguntas que a uno lo sacan hasta de base y uno queda como... ¿Cómo le contesto? Sí, ¿cómo le contesto? Yo, pero eres hermosa, o sea, más allá de qué tono de piel tengamos, pues somos hermosas. Pero uno llega a pensar hasta en eso, hasta sería su tono de piel, habría bullying en el colegio, no lo manifestó, el tema de tal vez conoció a alguien, ¿sí? No lo dijo, ¿sí? Gustos. Son muchas situaciones que de verdad estallan en la cabeza de preguntas, y no solamente de preguntas, sino de culpa. Porque pues la primera persona en la cual se decepciona pues es de uno, o sea. Claro, habrá sido mi culpa mía. O sea, realmente no, tal vez no le amé lo suficiente, sí. O no se lo supe expresar. O tal vez ella no sabía cuánto yo le amaba para que llegar a tomar esta determinación. O sea, sí son una serie de preguntas y bombardeos en la cabeza, y la primera persona que se culpa no es al otro, sino es a uno mismo, ¿sí? La primera persona que uno ve es mi culpa. Y realmente, ¿por qué no subí? ¿Por qué no estuve 5 minutos? Más pendiente. Sí, estando en casa, sí, entonces, pero si yo estaba ahí, entonces, ¿qué tenía que hacer?
estar más pendiente, estar subiendo, estar bajando, sí, pero luego con el tiempo entiendes que las cosas no son así realmente, ¿sí? Pero sí. Ya han pasado añitos, pero me imagino que todo esto es un proceso. Sí. ¿Cómo empezaste? Uy, es el proceso más difícil de mi vida, y no solamente mío, de mis hijos, mi familia, porque tengo 2 hijos más. ¿Qué dijeron los hermanos? Entonces, también preguntas, el niño en su momento, él, pues por su edad, ellos lo asimilan y lo ven desde otro plano muy diferente al de uno. No quiere decir que no les afecte, se manifiesta de otra manera. Mi hija mayor, pues de alguna manera fue como estrellarse también cara al mundo, porque cuando arrancamos el tema no es solo cuando se va, el impacto de que se va y el trauma y lo difícil que es, porque tú tienes que enfrentarte a la vida, entender en qué momento se te derrumbó todo, ¿sí? Soy cabeza de hogar y con ellos, pues yo sentía tener, digamos, no riquezas, pero sí una estabilidad en cuanto tenemos un techo, tengo un trabajo, tenemos alimento, no nos falta nada. Yo le decía a mí, me siento millonaria, claro. ¿Sí? Ver crecer a mis hijos y demás es algo invaluable, ¿sí? O sea, y yo decía, Dios, gracias, en medio de mi trabajo y tengo la oportunidad de estar con ellos, pues es un tesoro. Perder uno de ellos, pues, es muy duro, es como, digámoslo así, básicamente, aunque la comparación sería muy poca, sentí como si me hubieran dado un golpe en mi cabeza y todo se me hubiera olvidado, se me hubiera borrado todo, y una devastación en mi ser y a mi alrededor impresionante. ¿Y por dónde empiezo? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo les digo a mis hijos que su hermana no va a volver? Cuando tú te fuiste a urgencias a la clínica, los 2 niños se quedaron en la casa. Sí. Claro, ellos pensaban, se la va a llevar al hospital y vuelven. Aún yo misma en algún momento dije, pues vamos y regresamos. Rápido, es una urgencia y ya. Pero en mitad de camino yo fui consciente de que eso me iba a pasar. ¿Sí? Claro, ¿cómo fue? Entonces, llegar allá, que se la entraran y muy por allá dentro de mí, dije, de pronto me digan que respira. Ya eso era algo, sí. Pero siendo consciente, eso tal vez en mi corazón, pero en mi conciencia sabía que no, realmente eso no iba a pasar. ¿Sí? Y cómo le iba a decir a mi familia, para mí era como desde el fraude, o sea, como les digo, fallé como mamá, porque así me sentí, que fallé de una manera impresionante como mamá. O sea, dije, no supe cuidar de mis hijos, no supe cuidarla. Y eso es frustrante realmente. Fuera del trauma te genera frustración, impotencia, ¿sí? Culpa. Y el dolor es devastador porque no tiene palabras realmente. Yo veía solo al cielo y como que todo me da vueltas y ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Veía a mi familia llegar y yo, ¿cómo le digo a mi mamá? ¿Cómo le digo a mi papá? ¿Cómo le digo a mis hijos cuando lleguen? Oye, no, tu hermana nunca más va a volver. Les fallé, no la pude traer como esperaba. Son muchas preguntas las que empiezan a llegar a tu vida. ¿Cómo volver a empezar? Porque es empezar nuevamente. Y te quedan 2 niños. ¿Cómo les voy a levantar de un dolor que ni siquiera yo misma sé cómo manejarlo? ¿Cómo les arranco eso que yo misma ni siquiera sé manejarlo en mí? Es muy fuerte. No es un tema fácil y de verdad muchas gracias por hablarlo con nosotros. Me surgen obviamente muchas preguntas igual que tú, pero eres cristiana, crees en Dios. Y muchos de los muchachos que ven este canal creen o han creído o están en el proceso de seguir creyendo o de encontrar su realidad con Dios. Mi pregunta sería, ¿qué hablabas con Dios en ese momento?
pasó algo en el carro puntualmente. Yo la llevaba en mis brazos y tal vez pude decirle muchas cosas, que la amaba, que yo estaba ahí, que iba con ella. Pero sabes que no pude, solo me surgió una sola palabra: misericordia. Y solo le decía a Dios, misericordia. Pero entendí la magnitud y la grandeza de esa palabra. Muchas veces pensamos y creemos que las oraciones deben de ser horas y horas y horas con el Señor. Claro, según la disposición de cada uno, pienso yo. Y según lo que tú tengas que hablar con Él, como cuando tienes una conversación con tu padre, ¿sí? Si es mucho, o pues tu mamá, tendrás mucho sí, que decirle. Exacto, y se va a ir el tiempo y pasarán las horas. Como habrá momentos que como, hola hijo, ¿cómo estás? Bien. No hubo más, pero ya con eso fue suficiente, ¿sí? Cuando yo iba en el carro solamente podía pronunciar esa palabra, misericordia. No tenía otra cosa más, ni en mi mente ni en mi corazón, una sola conexión, una sola palabra. Pero esa misericordia era, Señor, por favor, aquí estoy. Era como, sálvala para mí. Como que obrara como Él quisiera, su voluntad, me estaba sometiendo ahí. Pero también era esa fe y confianza, a pesar de todo, la que yo tenía en Él, ¿sí? Lo que pasa es que llegar a verlo de esa manera es diferente. Para mí sí hubo un milagro y sí hubo un rescate de parte de Dios. Lo que pasa es que ese milagro y esas cosas muchas veces no son como nosotros queremos o esperamos, porque Dios obra de otra manera. De otra manera. ¿Y cuál fue ese milagro? La llevó con Él. Para mí es eso, que Él la tomó en sus brazos y es ese sentir. Y es mi esperanza y es mi fe y mi confianza, ¿sí? De que ella, bueno, sí, terminó un ciclo de vida y entendí que todos tenemos un tiempo desconocido para todos, sí. Dios es el único que conoce cuándo nos vamos, pero no está escrito en ninguna parte cuál es la manera en la cual vamos a morir, porque eso no está escrito. Y llegar a entender realmente que ese era su tiempo, pues es difícil. Que si era la manera o no, yo no soy quien para decirlo. Sí, es que debía ser así. O por enfermedad, o muerte súbdita, o bueno, yo qué sé. Es muy difícil realmente saber o determinar cómo vamos a morir. O sea, eso no está escrito en ninguna parte. Y más que estamos muy acostumbrados a casi que ni hablar del tema, ¿no? Exacto. Se da como una especie de tabú, ¿no? Como que no la llame, sino no la invoque, ¿no? Pero todos sabemos y somos conscientes dentro de nosotros mismos que tarde que temprano a todos nos va a tocar. Exacto. ¿Sí? ¿Cuál es la manera? No se sabe. No sabemos. Todos, pues los que ya estamos un poquito más grandes, uno espera tener una muerte tranquila, ¿cierto? Sí. Pero solo Dios sabe cómo va a ser. Exacto. Misericordia. Qué palabra tan dura. Se supone que Dios la tiene por nosotros. Sí. Nuevas son tus misericordias todos los días, dice la palabra. ¿Y cómo te sentiste? Pues en ese momento realmente no sé de dónde pude, o no sé, no, sí sé de dónde obtuve. Estaba tranquila en cuanto a que yo quería que la auxiliaran, aún sabiendo que era lo que me iban a decir. Ella no está viva. Pero Dios me dio como la fortaleza de poderme sostener en ese momento. Me llevaban hacia la oficina de la trabajadora social y yo, no me lleves allí, yo solamente quiero orar, déjame acá, no estoy gritando, lo estoy... De pronto esperaban que tú te descontrolaras. Yo estoy tranquila, déjame, por favor, sí, porque mi dolor era tal y el impacto era tanto que todo lo tenía aquí. Y yo solamente quería hablar con Él, quería hablar con Dios nada más, esperando
Entonces le dije, si usted me lleva allá, entonces dígame al menos que ella respire, que está bien, si me va a llevar por allá. Y ella, no, yo no te puedo dejar aquí, debes ir allí. Y yo, pero mírame, o sea, ¿qué te estoy haciendo? No, déjame acá. Pero ella me llevó más, sin embargo, allí, que me senté allá y me preguntaba, yo iba descalza, me había quitado los zapatos, iba en una sudadera, pues porque trabajaba más cómoda así. Yo venía atravesando 2 cepas de COVID, venía levantándome la segunda, que fue bastante fuerte, por ende pues no era que estuviera muy bien de salud, pero me había quitado los zapatos para descansar un poco, iba así como con una chaqueta, iba hasta... Ese día entendí que el valor del dinero y de muchas cosas materiales quedan en nada. Nos aferramos a veces a cosas que no, realmente no tienen el valor como tal. Y yo pues solamente quería como que me dijera eso, y ella me empezó a poner los zapatos de mi hija mayor, que ella me alcanzó como a botar unos zapatos cuando yo entré al carro que nos auxilió. No fue en tu carro. Yo no tengo carro y gritaban el conjunto por auxilio por un carro y nadie, o sea, solo recuerdo las caras de las personas en los pasillos del conjunto y nadie hizo nada. Mi hija fue la que corrió y ya en la calle, entre gritos, alguien paró y nos prestó un carro, no fue ni siquiera en el mismo conjunto. Entonces tengo imágenes de ciertos momentos que son fuertes y pues entiendo en su momento pues uno cómo nadie va a ayudar. Lo que pasa es que no sabemos cómo vamos a reaccionar en una emergencia y mucha gente quedó bloqueada. Gritábamos por un carro pero nadie entendía nada y se quedaron como frenados, pero nadie despertó en ese momento, pero ¿qué pasó? ¿Sí? Y más, digamos, es una persona que no conozco porque está gritando. Exacto. Pero claro, entonces es fácil decir uno, pero ¿cómo? Tantos carros y nadie hizo nada. Sí. Pero tú no sabes en un momento de emergencia cómo puedes reaccionar. No, y con el tema del COVID, que la gente quería conservar tanto la distancia. Mucho más. Entonces, en medio de eso fue que en la calle una persona, carro, nos prestó y nos llevó, o sea, venía de pasando. Entonces, entre lo que mi hija tal vez gritó y demás, pues ahí fue. Entonces en ese carro fue donde ya me tiró unos zapatos, ya regresando con la trabajadora social, ella me hablaba y trataba como de hacerme consciente de lo que pasaba. Y mira, yo soy consciente de lo que está pasando y no estoy culpando a mi hija, ni estoy peleando por lo que ella haya decidido. Siento que es una niña aún, sí, que todavía no dimensiona ciertas cosas, y lo que está bien y que no. En mi sentir como mamá es como que quiso llamar la atención por alguna situación que tal vez no se atrevió a decir. Y pues la decisión es fatal, solamente que ella no lo dimensionó. Entonces ella me miraba y que yo era consciente de lo que estaba pasando. Me puso los zapatos, que bien recuerdo. Se quedó ahí. ¿Ella te puso los zapatos? Sí, ella me puso los zapatos. Que yo andaba con eso así, que decía yo solamente quiero que me digan que respire ya, nada más. Y ella me los quitó, me dijo, son tuyos, le dije, son de mi otra niña. Y ella me los puso. Ya, pues claro, después de toda esta situación y demás, las preguntas inundan, abordan mucho el diario vivir. El simple hecho de empezar ese día uno, no, es muy difícil. Si es un trauma, sí, es algo muy traumático, es algo muy fuerte, es algo de cual tú debes confrontarte y no un día, desde todos los días. Para aquellos que somos papás y que no hemos pasado por algo tan duro como lo que tú has pasado, ¿qué nos dirías? Hay muchas cosas, pero hay una puntualmente. Mamá y papá siempre tenemos esa cara como de
autoridad delante de nuestros hijos y pues soy el papá o soy la mamá y no me puedo mostrar débil o frágil frente a mis hijos, ¿sí? Sino, si bien aun cuando generemos confianza, pero pues debo mostrarme fuerte porque soy ese pilar en la casa y ese pilar no se puede derrumbar. Siento que hay que mostrarnos como somos, frágiles, vulnerables, tanto igual a ellos, porque tapamos eso, nos afectan muchas cosas, nos duelen muchas cosas, aún de nuestros hijos, y a veces las cosas más chiquitas de nuestros hijos nos afectan, pero nos encerramos a llorarlo, a demostrarlo en otro lado, menos frente a ellos, y sabes que no debería ser así. Porque yo, perdón, te interrumpo, y a mí me ha pasado mucho, pero cuando yo lo he sentido, yo lo que pienso es, pues no quiero que mis hijas o mis hijos se sientan mal. Exacto. Por verme así. Así es. Porque de pronto hasta se sentirán culpables y yo no los quiero hacer sentir culpables. Es un problema mío, no estoy sabiendo llevar las cosas, o se me juntó todo, el tema económico, la cuota de no sé qué, que este no me contesta bien y como que todo se junte. Llega un momento en que uno se derrumba y uno dice, pero no lo voy a mostrar delante de ellos porque, ¿para qué? A veces es lo que yo he pensado, ¿no? Pero tú lo dices lo contrario. Sí. Sí, porque por mucho tiempo soy la mamá y soy la cabeza en la casa, no me puedo mostrar frágil, no puedo mostrarme débil, no puedo, entonces las encerradas y las lloraderas por allá escondidas, sí. Pero sabes, eso no, el encerrarse uno, ocultar las cosas, no las hace desconocidas hacia nuestros hijos. Ellos saben que pasa algo. No son bobos. Sí, sí, ellos son muy pilos, pero el podernos mostrar ante ellos, oye, sí, me duele esta situación, el llorar hace que ellos puedan tener esa confianza aún más en nosotros y como que, uy, venga, sí, yo paso por esto y se afianza un poco más los lazos de confianza, ¿sí? No se pierde la autoridad. No, es que somos seres humanos y pensamos que por un título de papá o mamá nos volvemos piedras. ¿Acaso debemos dejar de sentir? No, pienso que no. Y mostrarle esa parte de yo como papá me equivoco, como mamá me equivoco, como tú. Y reconozco también mi error. Reconozco que también necesito ayuda. O simplemente ese abrazo que me reconforta y ven, ¿sí? A mí me ha costado. Y porque yo tengo un hijo de 18 y no es sencillo. Sobre todo porque es el mayor, ¿no? Los otros están en una edad un poquito más fáciles, pero me acuerdo mucho que hace poquito tuvimos una pelea, hace como un mes y medio yo creo, por ahí. Y me dijo, tú sí puedes equivocarte, tú sí puedes hacer tal cosa y yo no. Me dijo así. Fue muy fuerte y más que uno contesta mucho desde la autoridad, porque me imagino yo que lo hice mal. Pero yo le dije, es que yo soy tu papá y no estamos al mismo nivel. Entonces él se quedó callado y se fue. Muy bravo hacerlo algo que tenía que hacer, porque yo lo mandé algo así. Y después a mí me quedó sonando y hablaba con mi esposa y yo decía, no es fácil. No. Entonces yo decía, si ahí nomás es tan difícil, yo me llegué a mostrar vulnerable a él, mejor dicho, este chino me coge, me da 3 vueltas. Pero pues es a qué nivel la vas a llevar. Pienso que es más el tema de, oye, sí, yo también me he equivocado y precisamente por eso quiero mostrarte. Me parece muy bueno. En algún momento yo le pedí perdón en varias ocasiones de su vida a él. Inclusive en una le escribí una carta, porque estábamos muy mal, muy peleados. Yo a él lo quiero mucho, lo amo, y entonces mi papá, aunque yo amo a mi papá, pues él cometió muchos errores conmigo. Pero el papá de mi papá cometió otros errores peores con él. Y perdonar a mi papá fue muy difícil por tantas cosas que pasaron con él. Y yo no quería que mi hijo en ningún momento pasara por esas mismas cosas. Entonces he tratado de criarlo de una manera diferente, tratando de tomar lo bueno dentro de lo duro de la crianza de mi papá. Pero me acuerdo mucho que en una ocasión inclusive le escribí una carta.
Y no sé si es por mi culpa, pero a mi hijo le cuesta a veces expresar sus emociones. Y a mí me ha costado. Entonces yo, como mi papá, cosa que a mí me daba piedra a mi papá era que él se equivocaba y nunca me pidiera perdón. Eso a mí me costó, yo lo arrastré por años, hasta que un día lo confronté. Ya tenía yo como unos 24, 25 años. Mi papá vivía en Cúcuta, todavía vive, y yo tomé un vuelo desde acá con ese único fin: confrontar a mi papá y decirle: papá, yo lo perdono, porque yo decía, yo lo voy a obligar a él que me perdone. ¿Cómo? Si mi papá es estoico. Cuando yo cumplí 18 años, mi papá no me quiso abrazar para la foto, porque para él las muestras de afecto no. Mi foto de 18 está que yo lo fui a abrazar a él y él me quitaba el brazo. Y yo: papá, es para la foto. Y yo volví y lo abrazaba y él me quitaba el brazo. Y cuando mi mamá tomó la foto, yo quedé intentando abrazarlo y mi papá haciendo así. Y quedamos así en la foto. Entonces, para que te des cuenta el nivel. Tengo una sola foto pegada a la pared de mi papá abrazándome cuando yo era pequeñito. Valoro mucho la foto. Entonces, imagínate, yo iba a confrontar a ese hombre. Y cuando yo lo confronté, tomé el vuelo, lo confronté, yo dije: yo no voy a escuchar de mi papá un mijo, perdóname. Entonces yo lo voy a perdonar. Y yo lo que le dije fue: para que tú continúes, para que me entiendas que es que para mí no es fácil con mi hijo. Claro. Yo le dije: papá, yo lo perdono por todos los palos de escoba que me partió en la espalda, todos los golpes que me dio, todas las patadas, los puños, la sangre que me sacaba cuando me pegaba, por todas las malas palabras y soeces que usted me dijo, yo lo perdono. Se lo dije llorando, a mar tendido. Y cuando yo terminé, mi papá me dijo: yo pensé que lo había hecho mejor. Perdóneme, amigo. Y lloró. Fue la única vez que he visto llorar a mi papá. Y eso en mí sanó. Entonces yo decía: yo no quiero ser un papá que no pida perdón cuando se equivoca. Y aunque a mí me ha costado, lo he intentado hacer con mi hijo, pero me ha costado mostrarme vulnerable. Entiendo tus palabras y pienso que las tengo que poner en práctica, pero para serte sincero, en mí va a ser muy duro hacerlo. Ok, sí, es difícil, la verdad es difícil. Esto no fue de un día para otro, porque esto me hace reflexionar y en medio con el transcurso del tiempo levanté la mano pidiendo ayuda, pero ya te pongo en contexto de eso. Pero con el tiempo me di cuenta que sí, o sea, yo no podía mostrarme como una roca, como la super mamá, de que todo lo podía hacer y ya era reconocerte que no, era reconocerte que yo también como mujer, que soy mamá, pero también soy mujer, que también soy persona, que también siento, que también me canso, que también me frustro, que también he recibido bullying, ¿sí? Y que me duele, y que también me duelen las actitudes muchas veces de mis hijos, aun cuando uno cree que todo lo está haciendo bien, ¿sí? Y que tengo todo el derecho, el mismo derecho de llorar y decirles: es que me siento mal, me está doliendo esto, me está doliendo que mi trabajo me acosen, un ejemplo, ¿sí? Me está doliendo que un compañero me esté haciendo bullying, no sé cómo manejarlo, o sea, y no sé cómo confrontarlo, y muchas veces pensamos que porque ellos tienen poca edad no tienen sabiduría, no lo van a pero entender. Dios es tan maravilloso que les da a ellos esa sabiduría y conocimiento, y a veces tú recibes respuesta de ellos que tú quedas calladito. sí. Pero eso no fue de un día para otro, ha sido porque aún seguimos en un proceso de aprendizaje diario. Todos los días aprendemos algo nuevo. Y aún tengo 2 hijos. Mi hija mayor ya tiene 21 años hoy en día, y David, que es el menor, tiene 14. Sí. ¿Cómo van? ¿Cómo ha sido para ellos? ¿Cómo has visto tú? Ya vamos en otro nivel, es otro plano. No nos deja de afectar o doler el hecho de la ausencia de Juliana, porque eso no va a pasar, ¿sí? Realmente no es algo que se pase de un día para otro. Pero hoy yo te estoy hablando desde otro plano, desde otro ángulo de mi vida, ¿sí? Hace un año
no es la misma que estaba. ¿Sí? Soy Jenny, pero no soy la Jenny de hace un año atrás. Mi hija Juliana recientemente debió cumplir 17 años. Sí. Y honré su memoria. Ella no está, pero estoy yo. Ya hace 17 años fui mamá por segunda vez. Y eso no va a dejar de existir en mí hasta el día que yo me vaya. No le puedo celebrar a ella sus años, pero sí puedo recordar con amor, honrar ese momento que fue y es especial aún para mí, a pesar de que ella no esté, que es mi hija. Fue un momento que me llenó de mucha felicidad, igual que el nacimiento de mis otros 2 hijos. Y cada uno es diferente, cada uno es un mundo diferente. Entonces no tengo por qué decir, no lo quiero recordar, al contrario, lo quiero recordar desde el amor, ¿sí? Honrando su memoria y agradeciendo a Dios siempre por el privilegio que me dio y me da de amarle, a pesar del tiempo. Tú sabes que esta pandemia no fue muy amable con muchas personas. Uh-huh. Hay muchas personas que tuvieron muchas pérdidas. Sí. Y aún la siguen llevando. Yo preguntaba, ¿es bueno que esas personas sigan subiendo fotos de sus seres queridos que ya no están? Cualquiera diría, no han podido superar la pérdida, pensaría uno, ¿no? Pero tú lo mirabas desde otro punto de vista. Sí. Para mí, el publicar una foto de mi hija es un recuerdo, ¿sí? No es que yo no la dejé ir, porque muchos dicen, es que no la deja descansar, no la deja ir. Sí, ella no está aquí, ella ya está en otro plano, ¿sí? ¿Dónde? No sé, solo Dios lo conoce. Yo la solté desde el día que la entregué, el día que la vi morir, el día que tuve que entregarla en una camilla de hospital para saber que la iba a recibir en una tumba, en un ataúd. Yo la solté, pero es mi manera bonita de recordar, ay, vi la foto, la quiero publicar, la quiero compartir porque fue un momento bonito para mí. También de dolor, y muchas veces he escrito en Facebook, aún tengo blog de notas, tengo cuadernos con muchos escritos hacia ella, donde pues también expresaba que sentía, oye, me duele que no estés aquí, así yo sepa a conciencia que ella no me va a leer ni me va a escuchar, pero tal vez alguien como yo que esté pasando por una situación así sí me pueda leer y entender, ¿sí? Y quiero expresarlo. Yo decía, ¿y por qué no puedo expresarlo? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? ¿Sí? El tabú en la gente y está en la memoria es que no la deja ir, es que no la olvida, es que está traumada. No estoy ni traumada, no quiere decir que no la haya dejado ir, porque mi hija se fue desde el día 1. Y su recuerdo, claro, la voy a recordar siempre, siempre. Y veo una foto y la quiero compartir, pues las redes es para eso. Si quiero compartirlo, me nace hacerlo, y eso no quiere decir que yo esté mal. Es más como una manera muy bonito. Sí, y para mí, y el día de sus cumpleaños, pues quiero honrarle, quiero publicarle, quiero ponerle un mensaje, porque es lo que haría si estuviese ella aquí. No la tengo, no le puedo celebrar con su pastel, con sus bombas como le encantaba y todo lo demás, y nosotros en familia nos gusta celebrar los cumpleaños, y muchos yo creo que lo hacen. Pues es mi manera de hacerlo, y no quiere decir que no entienda que ella ya no está. Es muy claro para mí. ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir. Esto tiene un propósito. Y tú decías, esto es un proceso. ¿Sí? Un proceso que no es fácil y que no ha sido fácil, pero que ahora pues lo veo desde otro ángulo y de otra manera, a pesar de
todo el dolor. Mi paso a seguir es que el mensaje llegue. Dije alguna vez, pues, a uno. Y me preguntó, ¿por qué a uno? Yo le decía, porque con que uno solo me escuche es suficiente. ¿Por qué? Porque ese uno para mí no es uno, son 1000, son 2000 o más. Porque es un mensaje que se va a transmitir en pos de la prevención, en pos del llamado de atención, porque se escucha la palabra suicidio, es terrible en muchos lugares todavía, o sea, es como, sí, es condenación total, sí, pero no es así, es una realidad que toca a todo el mundo, sin importar condición o edad, sin importar, tú decías, soy cristiana, sí, yo estaba o asisto a iglesia cristiana. ¿Asistías en ese momento? Asistía asistía en ese momento a la iglesia, no en la que estoy ahora, pero sí. Pero eso no dejó de que una realidad me tocara, de que un buen día estaba en un día muy común y mi hija en minutos ya tomó una determinación, una decisión y se acabó. No tiene que ver dónde estés. Puedes estar en una iglesia cristiana, puedes estar allí en tu casa, en el trabajo, puedes tener desde la edad más corta hasta ser un adulto de la tercera edad y simplemente pasa y toca a tu familia y toca tu vida. Tú no sabes cuándo ni cómo, pero el suicidio es una realidad que nos toca a todos y es algo que se debe hablar, es algo que se debe trabajar. Es un llamado a prevenir, porque las emociones muchas veces ocultamos ese sentir y todo lo que nos pasa, ¿sí? Y es muy difícil, ¿sí? Entonces se dice, bueno, porque esa persona está llorando muchísimo y está mal, entonces está deprimida. Sabes que muchas veces las personas que están deprimidas no lloran. Se lo guardan. Y muchas veces esas personas las ves con una cara, una sonrisa a todo el mundo. Lo hemos visto últimamente, inclusive en personajes muy reconocidos, ¿no? Sí. Un Jim Carrey, se me olvida el nombre, a mí me gustaba mucho una película, me gusta, que es sobre este humorista, él también se suicidó. Él hizo sobre el doctor Patton, ¿era que se llamaba él? Robin Williams. Robin Williams, para mí fue tan duro decir, era un comediante que hacía reír tanto y cargó con una tristeza tan fuerte que a lo último él tomó la decisión. Exacto. Debido a una enfermedad que mucho tiempo después se reconoció que él tenía en su cerebro. Entonces yo decía, increíble que esa persona nunca lo mostró. Inclusive a Jim Carrey hoy en día, a él le ha costado admitirlo. Pero poco a poco ha venido hablando. Entonces, y son personas que son comediantes, o sea, su vida es hacer reír a otros. Sí. Pero, y uno no los ve. Entonces, lo que tú dices, muchas veces una persona que sufre de depresión no va a llorar. Tal vez no se siente en libertad de hacerlo. Pues es difícil saberlo, ¿sí? O sea, así como esto es tan complejo realmente y es tan extenso, ¿sí? Poder saber cómo se siente el otro realmente, qué hay detrás de esa sonrisa, qué hay detrás de una lágrima, qué hay detrás del silencio, qué hay detrás de un encierro. Pero es que nos han enseñado, en nuestra cultura siempre nos han enseñado casi que a mentir de nuestros sentimientos, porque ¿qué le dicen a uno? ¿Qué le enseñan a uno a decir prácticamente? ¿Qué aprende uno a decir cuando uno le preguntan cómo está? Bien. Sí. Ya, es muy raro que tú le preguntes a alguien cómo está y esa persona te diga, estoy mal, estoy pasando por esto. O sea, eso es muy extraño. O sea, en mi época eso no se veía. No, y no se ve aún. Porque si tú escribes y le saludas a cómo estás, bien, muy bien. Ya. Pero me pasó, por ejemplo, en todo el tema del duelo,
Muchos me preguntaban cómo está. Yo decía, yo estoy bien, es que a mí no me falta nada. Entonces, si yo me miraba físicamente, pues yo estoy bien. En el caminar, nos conocimos en el camino del duelo con Andrés. Y siendo amigos, un día empezó a escribirme, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya es otra pregunta. Y yo, y yo, ¿qué? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Y empecé a confrontarme. Yo me siento mal. Estoy mal. Me duele todo, me duele la vida, me duele respirar. Entonces pensar en que realmente cómo me sentía es una pregunta muy confrontante, ¿sí? Verme al espejo y cómo me siento, eso es otra cosa diferente, ¿sí? Poder decirle a otro cómo estás es muy fácil, cómo te sientes, y que tú llegues realmente a hacer esa evaluación tuya, reconocer cómo te sientes realmente, es muy diferente. ¿Tú crees que, ya que estamos hablando de prevención, a una niña como Juliana, tan pequeñita, hubiera sido otro el caso si tal vez en los colegios o tal vez en nuestros mismos hogares se hubiera tocado el tema, se hubiera hablado, o hubiera sido otra la situación? No podría determinar si hubiese sido otra la situación, pero sí es importante. Vale la pena hacerlo. Vale la pena, y por eso hoy en día digo, sí vale la pena. Hablar nos cuesta mucho, somos indiferentes, y te digo que somos indiferentes porque sabes que nosotros sabemos oír, mas no escuchar. Porque muchas veces, en cualquier ámbito, trabajo, colegio, universidad, hay personas que expresan, me quiero morir. Minimizamos eso. Ay, usted tan boba, como que se quiere morir, mire todo lo que camina, y no diga eso, camine más bien y sí, tómese algo. Tomémonos un tinto, bueno, el que le gusta el licor, pues licor, o yo qué sé, ¿sí me entiendes? Eso también pasa, venga. Ay, estoy tanta bobada. Lo minimizamos, eso no es para minimizar. Es un llamado Esto es de para atención. generar una alerta. Ey, Claro. cuando alguien exprese me quiero morir, detente a pensar por qué está diciendo esto. Y realmente nos hacemos conscientes cuando tú vives una realidad como la que uno atraviesa, ¿sí? Cuando no quiero cosas habituales que las personas hacen, ¿sí? No sé, que le encantaba dibujar y de un momento a otro dejó de hacerlo, no quiere, quiere estar encerrado, no quiere hablar, que era bastante sociable, más bien como que se en sí misma se cierra, ¿sí? ¿Qué te pasa? No, es que me está molestando en el colegio. Ay, qué bobada la suya, eso, ¿sí? Muchas veces minimizamos las emociones de otros y el sentir o la situación del otro. Porque si para nosotros fue fácil sobrepasar ciertas situaciones en el colegio, ¿sí? En el trabajo, para otros no. Y eso que para ti o para otros es como, eso es una bobada, eso es una tontería, para esa persona no está haciendo ni una bobada ni una tontería y le está haciendo difícil entender cómo salir de esa situación, ¿sí? Porque uno piensa que muchas veces están tratando de llamar la atención, ¿cierto? O yo creo que otras personas dirán, pues usted se está quejando por nada. Peores cosas hemos vivido otros, ¿cierto? Exacto. Y realmente minimizamos tanto que no ayudamos. Creo que terminamos ofendiendo. Ofendemos, más bien esa persona no quiere ni hablar, ¿para qué? Y a quien le habla es otra invitación a no quedarnos callados, porque sí se expresa muchas veces que se quiere morir o ir. Tal vez no en la casa, tal vez con algún conocido, amigo cercano, ¿sí? Porque se dice que estadísticamente cuando una persona toma una decisión de esas es porque ya lo ha expresado antes. Ya lo ha expresado. Que es muy extraño que lo hagan de un momento a otro sin haber dado alguna señal. Exacto, sí. Sería bueno que la persona que escuche y sirva de confidente al ver que es algo muy serio,
no se quedara callada. Exacto, no se guarde el silencio porque el guardar el silencio trae consecuencias devastadoras. Porque ¿sí? piensan que están siendo buenos amigos, ¿no? O sea, tal vez no estoy cubriendo, nunca va a llegar hasta allá. Es que se está sintiendo Siempre mal pensamos ahorita. eso, es que no creo que sea capaz, Sí, es una bobada. solo lo ¿sí? estoy escuchando, ¿cómo lo voy a ir a sapear con los papás o con la familia? Y no, esto no va a llegar tan lejos, pero Sí, fallamos ahí. sí, fallamos mucho realmente. Y fallamos porque en algún momento en la vida todos hemos escuchado, pasado por algo así, como que, sí, todos hemos cometido ese error. Y precisamente por eso es que hoy en día uno dice, no, no puede ser. O sea, si tú escuchas algo, si tú ves algo diferente, es mejor pasar por exagerado. Preferiblemente, usted exageró las cosas, no importa. Tú no sabes realmente qué venía detrás de esa situación, ¿sí? Y si pierdes esa amistad, hubiera sido preferible. Mira, se trata de rescatar, de ayudar a las personas o en algún momento, porque digo yo, en algún momento yo llegué a pasar por una situación como mi hija y para mí fue muy duro, porque el ver lo que estaba pasando con ella, yo lo pensé niña, más o menos a la edad de ella. Fue cuando tú estabas más pequeña. Y yo quise hacerlo, yo lo intenté y no pasó. Hubo alguien en su momento que me habló, me escuchó, ¿sí? Y reaccioné y gracias a Dios, pues no. No pasó mayores. Cuando me pasa con mi hija, no sé cuántas veces le pedí perdón a mi mamá, porque entonces fui consciente de lo que del tú habías dolor hecho. Que yo tal vez le hubiera podido causar a ella. Dios mío. El que yo misma ni siquiera en ese momento estaba sabiendo asimilar, ¿sí? Porque el tema es este. Cuando se piensa en suicidio, se piensa como que yo me voy, y lo digo no por mí, sino porque después de que Juliana fallece, se acercan a mí algunos jóvenes, me dice, yo pensé hacer eso, quiero que tú me digas qué pasó con tu hija. Y le digo, me dicen, yo quise hacer esto. Sí. Yo dejé cartas. Personas que habían tenido la intención. Sí, yo dejé cartas donde nunca buscarían, pero en el corazón se siente como que en algún momento puede que las encuentren. Dios mío. Se identificaron con tu historia. Y yo quedé como, pues, impresionada, sí. Y yo le dije, ¿sabes qué? Y decía, porque yo pensaba que morir era una solución. ¿Tú qué piensas ahora? Me decían ellos, como, o en algún momento una de estas chicas, como mamá. Le dije, no es una solución. Porque el irse no soluciona nada. Le dije nada. Y el dolor es inmenso en la familia. Y el que se vaya no es que, ay, no, es que yo dejo de ser una carga o un problema para mi familia. Sí, descansaron. No, ni se descansa ni nada. Se convierte en un dolor tan profundo que no va a durar un día ni dos si no hay medicamento que te quite ese dolor. Es un dolor de toda la vida. Es un dolor que tienes allí. Y se siente la culpa. Y ella me veía y me decía, yo nunca pensé en eso. No dimensionan, ¿no? No. Ellos piensan que es que la familia no los quiere, tal vez. Y como ellos dicen, sí, ya van a descansar de mí, con esto se solucionan todos los problemas, pero en realidad no dimensionan el daño, el hueco tan grande que van a dejar en los seres amados. Claro. Realmente les cuesta ver lo valiosos que son, lo maravillosos que son. Y pues yo entiendo, pero qué bonito que realmente se entendiera que todos necesitamos ayuda, porque es que reconocer que necesitamos ayuda, porque esa es otra. El tema del psicólogo se toma como es que si usted está yendo al psicólogo se está loco. Ya está mal.
usted está sí, mal, ya está en la estás grave. Y si lo están enviando al psiquiatra, peor. Es peor, o sea, usted está en Sí. fase terminal. Cuando uno es autosuficiente, que uno se cree autosuficiente, que todo lo puedo, y hablo por mí, entonces, no, yo puedo, tengo los niños, yo no necesito ayuda, se va Juliana, puede que muchas tal vez quisieron en su momento, y sí, en algún momento de la vida me llevaron, o me pagaron unas sesiones psicológicas, recién ella se fue. No, para mí era como, no puedo, o sea, no quiero. Estar en el psicólogo no tenía, o sea, para mí el señor excelente profesional, pero era yo la que no permitías. Pero era por tu formación cristiana que no te dejaba. No, ya era en mí como, ok, o sea, yo le voy a decir tal vez sabe lo que quiere escuchar y ya punto y me voy, ya paré de contar. Pero realmente no, el daño no era de él, era hacia mí porque estaba ensimismada, encerrada. ¿Y qué pasa con esta situación de la muerte de Juliana por suicidio? Entonces empiezo a experimentar lo que es la ansiedad, la depresión, el pánico. Porque en este caso yo no expresaba, el no llorar, porque me costaba mucho llorar. No te desahogabas. Esto trae también consecuencias bastante fuertes, que somatizaba. Somatizar afecta a todo. Entonces, si tú no lo sacas llorando, tu cuerpo va a salir de alguna otra manera. Entonces sale con vómito, sale con dolor de estómago, sale con dolor de cabeza, sale con no dormir, sale con que se paralice tu cuerpo, se te tuerza la cara, sale con muchas otras cosas, ¿sí? Sale con que todo sienta que todo se te viene encima. Sales con flashback. De muchas maneras va a salir, que no son buenas para ti. O sea, en estos casos el psicólogo es algo... Es fundamental. Y yo entendí en algún momento en medio de este proceso, cuando tú decías cómo fue el proceso, sí fue muy duro, ¿sí? Muy duro. Pero en medio de esto también fue entender, y es lo que quiero llevar a todos. Tuve que reconocer que necesitaba ayuda, que yo tenía a mi alrededor más personas por quien seguir adelante, mis hijos, ¿sí? A pesar de que no dejé de hacer las cosas, porque el día uno me obligó a que es lo que le dice el mundo, se tiene que levantar, usted tiene 2 hijos. Hay que seguir adelante. Hay que seguir. No tienes tiempo. Sí, hay que trabajar, ¿cómo va a pagar? Sí, ¿de qué vas a comer? Que es algo que tú sabes que te toca. Claro. Debes, porque ¿cómo vas a hacer? Pero llega el momento en que hay que reconocer que se necesita ayuda, y es entenderte que esto no te hace débil, ¿sabes? Reconocer que necesito ayuda no me hace débil, me hace una persona valiente, ¿sí? Porque reconozco que estoy mal, que yo sola o solo no puedo. Que si me cuesta hablar con las personas que están a mi alrededor, va a haber alguien que me escuche. Yo hablaba con Dios mucho, ¿sí? Y espiritualmente lo buscaba a Él, y lloraba en algún momento, de las pocas veces que lloraba, y lo poco que lloraba era terminar tirada en el piso sin poderme levantar, sin fuerzas, o durar, no sé, media hora, 1 hora, hasta 2 horas tirada en un baño vomitando sin parar. En donde hablaba con Él y decía, perdón Señor, pero es que esto me duele mucho, me duele y perdóname si estoy así, pero es que me duele. Pero también decir, yo necesito esa ayuda emocional y saber qué es lo que me está pasando, porque mi vida se sentía como un huracán de emociones. Tú sientes de todo, sientes ira, frustración, enojo, tristeza, alegría, sientes rabia, culpa. La culpa es una cosa impresionante cuando tú pierdes de esta manera a un ser querido, o de, no sé, de muchas otras, pero en temas del suicidio, la culpa es lo primero que abarca en tu vida.
poder decir necesito ayuda y levanto la mano, oye, y Dios trae a mi vida una psicóloga, se llama Lina Domínguez. Dios me direccionó a través de todo, desde el trabajo, entonces por un proceso psicosocial, entonces 3 terapias, de allí me dirigieron que a una fundación, hoy en día, o después ya supe que era por la Fundación Sergio Rego. Allí está Lina Domínguez, con ella empezamos todo el proceso psicológico. Y wow, o sea, entendí que si todos llegáramos a captar de verdad la importancia que es también trabajar en nuestras emociones, la cosa sería otra. Podemos orar, sí, creemos en Dios, podemos hablar con Dios, pero también de la mano en la parte emocional, porque lo que nos tragamos y lo que muchas veces no socializamos nos va a dañar mucho, ¿sí? Es entender y poderle decir a tus hijos con confianza que puede buscar una ayuda psicológica y no está mal, no está mal. Eso no te está haciendo mal, papá, tampoco. Simplemente que hay cosas que tal vez él no quiere o ellos no quieren hablarlo con otro, compartirlos con otro, pero si hay un profesional, ¿sí? Y esto está bien, que es una persona neutra de alguna manera, fuera del círculo social y tal vez familiar, que me va a escuchar y también me va a saber qué área orientar, y eso no está mal. Ya que estamos hablando de temas cristianos, ¿cómo te fue con la iglesia durante este proceso? La iglesia donde yo estaba, la congregación era muy pequeña. Es pequeña. Y realmente pues el tema de duelos allí nos afectó mucho porque no solamente perdimos a Juliana, sino que nuestros abuelos venían muriendo. Ya veníamos perdiendo 3 abuelos. Y ese año pues se va Juliana también, fue bastante fuerte. En ellos había mucho dolor, pero vamos a que por lo general las iglesias tienen la principal y estas son como ramitas o hijas, no sé cómo hacer entender. Desde la iglesia principal pues no hubo mucho acompañamiento hacia esta sede de San Joaquín. En su momento, y de alguna manera no solamente yo sino ellos también lo necesitaban, porque era una situación dura y no, más bien hubo como mucho silencio, ¿sabes? No se abordó más el tema. En la iglesia sí, en la que asistía sí quise hablar y mostrarles como lo que pasó realmente a los 5 meses que Juliana muere. Como ese llamado a atención, desde cuenta que donde estemos nos puede tocar, ¿sí? La iglesia no hace excepto esto. Y yo estoy segura que muchas personas allí en la iglesia aún han tenido pensamientos suicidas, pero el hecho de pensar en que si quieren expresarlo sean condenados por eso, pues se reservan. Y pues muchas veces el resultado es este, fatal. Yo tengo una linda amiga, sí, muy hermosa, y yo la quiero mucho, aunque no se lo digo muy seguido. Pero cuando yo era su líder hace muchos años, ella me hizo una pregunta que me dejó callada. Ella se intentó suicidar, tomó un frasco de veneno y la reanimaron camino al hospital. Entonces a ella le dijeron: usted estuvo muerta un tiempito, algo muy corto. Entonces ella me dijo: ¿tú crees que para una persona que se intentó suicidar y estuvo, entre comillas, fallecida, tiene salvación? Porque la iglesia y la Biblia condenan el suicidio. Y en ese momento, en mi falta de entendimiento del tema, que nunca lo había abordado, porque es como un tema tabú a veces, ¿no? Y en mi desconocimiento no le supe qué decir. Lo único que le dije fue: mira, como estás viva porque Dios te ama. Y pues ahorita que estás viva, pues no pienses en eso, sino
es una segunda oportunidad. Valórala. Y ya, es de lo único que me acuerdo. Pero es una pregunta muy dura. Y literal, yo si puedo decir que he escuchado 2 predicaciones que traten el tema o la aborden más sobre el tema de la depresión, que es algo que detona el tema, han sido muy pocas. ¿Ya no se graba más? Sí. Es que eso ya terminó de grabar. Entonces solo estas 2. Listo. Para que vayas, porque llevamos 1 hora. Importante. 6 minutos. Era la última pregunta. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿te dejaron hablar en la iglesia sobre el suicidio? Me permitieron hablar sobre lo sucedido, sí, lo hablamos en esa congregación. Más allá no fue extenso porque incluso el video fue muy cerrado, fue hacia ahí, ¿sí? Ya vino a hablar de un poco más abierto en el programa de Diáscalos que me invitaron, pero pues fue muy cerrado, realmente debe haber sido abierto, pero pues no se dimensionó la manera en su momento de cómo poderlo soltar a otros, tal vez en su momento allí en la congregación, no porque no quisieran, porque ellos pues eran empáticos conmigo en ese momento, y como te digo, no era en sí la iglesia, sí, sino es en general la matriz, la grande, la más grande, la que, sí, todo calladito, sí, que es lo que no debería ser así. No debería ser, sí. Porque si pasó, venga, ¿qué pasó? Pero si tú eres ¿Cómo feligrés están? de una iglesia, pues tú lo mínimo que esperas es empatía y acompañamiento, ¿no? Exacto. Entonces era como ese, bueno, ¿qué pasó aquí? Y está esta sede, ¿cómo los acompañamos? ¿Cómo está la mamá? O de qué manera podemos abordar el tema, ayudar y empezar a actuar, ¿sí? Porque pues esto es eso, es ese despierten que hay algo que está sucediendo en las iglesias también, o sea, no estamos quietos, es en todo lado. Sí, el hecho de que la gente vaya a la iglesia no significa que no vayan ni a pensar ni a hacerlo. Exacto. Entonces es otra dimensión de las cosas, pero sigue siendo muy cerrado, sigue siendo. Ahora pues en la congregación donde estamos, se llama Vivir Más. La idea es empezar a trabajar con eso y de hecho pues para este mes de junio tenemos pendiente el arrancar, pero no es quedarnos ahí. Entonces me gusta porque en esta congregación donde estoy ahora es como te apoyamos, ¿sí? Y queremos que esto sea extenso a la comunidad, no solamente ahí, sino también alrededor. Y que sirve para prevenir, exacto, que es la idea. Porque es el llamado a prevención, o sea, y mi llamado puntualmente es, oye, si tú escuchas, no te quedes callado, ¿sí? Es preferible que tu amigo se enoje un momento, ¿sí? Pero tú no sabes de qué le estás guardando, ¿sí? Y también es ese llamado de que, hey, pedir ayuda no te hace débil, ¿sí? Pedir ayuda no está mal, es reconocer que necesito, que solo no puedo y que si voy a un psicólogo y busco un profesional, no estoy loco tampoco, ¿sí? Simplemente que quiero estar mejor, porque la primera persona que hay que salvar es a ti, porque si yo quiero ayudar a otros, ¿cómo voy a poder ayudar a otros si yo no estoy bien? ¿Sí? Entonces debo empezar por mí para poder seguir accionando hacia mi alrededor y eso va a afectar para bien a mi alrededor. Pues Jenny, muchas gracias, de verdad, que sabemos que no es un tema fácil de tocar, muy bonito que estés en todo este proyecto de concientizar a los demás. Nunca había tenido la oportunidad de hablar con alguien de este tema y pues como papá para mí es un tema muy importante. No es sencillo porque uno a veces siente que falla, ¿no? Como papá hay muchas cosas, que por sí pues perfectos no somos. Sí, nos pasa a todos. Pero sí me parece un tema muy bueno y que creo que es muy sensato hablarlo con nuestros hijos sin importar la edad que tengan. Para que pues entendamos por qué están pasando. Sí, no invalidar las emociones, ¿sí? Las situaciones que viven nuestros chicos, ¿sí?
las personas a nuestro alrededor porque minimizamos las cosas. No las minimicemos. Démosle la importancia que ellos le están dando en ese momento, porque para ellos eso pequeñito les puede afectar mucho, ¿sí? Que para nosotros es una tontería, pero realmente no, ¿sí? Y esto no es porque esto lo aprende uno precisamente por eso, porque se vivió una experiencia tan fuerte que nos lleva a reflexionar sobre muchas cosas, el escudriñar, el revisar, también pendientes redes sociales, ¿sí? Los cuadernos, qué pasa en el colegio, ¿sí? ¿Qué pasa a su alrededor, amigos? Hay compañeros y demás que sí minimizan, también los minimizan a ellos de una manera increíble, ellos se reservan todo. Y es poder como abrir ese lazo de confianza de que tú puedes hablar conmigo de lo que sea, ¿sí? Y no te voy a invalidar, ¿sí? Y si vemos no te voy a regañar por si vemos que no podemos, pues, hombre, busquemos ayuda. Busquemos ayuda profesional. ¿Cómo hago con esto que mi hijo me está diciendo? O sea, ¿qué debo hacerlo? Busquemos ayuda. Acompañamiento. ¿De qué manera realizo ese acompañamiento? Sí, en su momento yo hubiese querido eso para mi vida, ¿sí? El psicólogo también es como la pareja, digo yo hoy en día, es como el novio. Hay que tener también ese afianzamiento y esa conexión, ¿sí? Entonces yo tuve esa conexión, exacto. Cuando yo conecté con mi psicóloga, para mí fue wow, pude desahogarme, pude abrir y fue bonito porque fue como, me entendió, supo en el lugar donde yo estaba y que tenía ese revuelto, yo sé en qué lugar estás. Todo no tiene un orden en la vida muchas veces y a veces tenemos que saltarnos. Entonces, el duelo, no, las 15 etapas del duelo, no vivimos paso a paso, pero podemos empezar a vivir. Tú estás en este lugar y de qué manera empezamos a trabajar desde allí, ¿sí? O sea, en mi caso, en un momento tenía la culpa súper marcada y de qué manera podía entender de que no era mi culpa, o sea, ni es culpa de Juliana haber tomado una terminación, ¿sí? No la culpo, porque no sé qué estaba pasando en su corazón, en su mente, no la dejo de amar, porque sigue siendo mi hija, más allá de la muerte, digo, el hilo entre la muerte y ella es inmenso, nunca voy a dejar de amarla, hasta el último día, ni respirar, pero sí quiero concientizar de que buscar ayuda no es malo. Y si ustedes, chicos, chicas, los que me están escuchando allí, realmente pasan y les cuesta cierta situación y les cuesta hablar, les cuesta expresarse, no teman en buscar a la persona en la que ustedes más confían, no teman hablar. No teman buscar en ayuda profesional, búsquenla, no se queden callados, ¿sí? No se queden callados, que la vida es muy valiosa, es muy preciosa, ¿sí? Y aún en medio del dolor, aún en medio de toda esta situación, en mi caso encontré un propósito, ¿sí? Y los designios de Dios son impredecibles, ¿sí? Y si llevar este mensaje es para que muchos puedan conectarse, entender un poco y salvar, no sé de qué manera. Dios hará de una manera increíble. Yo creo que a muchos, y fue algo que tú dijiste, creo que muchos tal vez no lo han escuchado de sus padres o sus seres queridos, pero ustedes tienen un valor inmenso para esos seres amados. Tal vez no se los han sabido expresar, pero no lo saben. Entonces no tomen decisiones sin que ustedes sepan que para esos seres amados valen un montón y para Cristo valen hasta la vida. Entonces, si necesitan ayuda, búsquenla, total. Y no están mal por eso. Inclusive si quieren escribir, pues están tus redes sociales, ¿cierto? Sí. ¿Cómo son tus redes sociales? A ver si me acuerdo. ¿Te acuerdas? Si no las ponemos sí. Ahí en bueno, el video. En Facebook Jenny Ávila. Bueno, en Instagram es Jenica, espérate, yo sí, pocas veces, pero sí, Jenica se escribe con J
Entonces, Jenica con K, Jenica Ávila, Jenica Ávila, más sin embargo, pues sí las puedes escribir allí. No, igual los vamos a poner Sí, por si acaso. claro que sí. Cualquier cosa, pues ella, aquí está la orden para escuchar, para leer, y nosotros también estamos a la orden. No están solos en todo este proceso, muchachos. Y mamitas, porque hay mamás, mamitas que están papás. atravesando por esta misma situación, ¿sí? Que me escuchan. También estoy acá para ellos, para esas mamitas, papitos que atraviesan, y esta es una supervivencia de suicidio, ¿sí? Y aquí estamos, ¿sí? Para eso, para apoyarlos, ayudarlos, para escuchar. Gracias. Y hay Jenny. muchos que les aman y están con los brazos abiertos para servirles, para ayudarles. Gracias, Jenny, por A esta ti. labor que estás haciendo y por este tema. Muchas gracias a ti por la invitación.